¿Alguna vez te has preguntado sobre el profundo misterio que David guardaba y que pocos conocían? La Biblia está llena de enseñanzas ocultas que pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Hoy exploraremos esas verdades escondidas que arrojan luz sobre nuestras sombras, ofreciendo no solo consuelo, sino también una ruta clara hacia la esperanza y la renovación. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y revelación, donde encontraremos respuestas a los desafíos que todos enfrentamos. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender la Santa Biblia de una manera más clara y profunda como nunca antes. En una época oscura para Israel, una sombra de miedo se cernía sobre el pueblo. Los filisteos, enemigos poderosos e implacables, habían lanzado una nueva amenaza contra el ejército israelita. Encabezados por un temible gigante llamado Goliat, los filisteos estaban decididos a subyugar a Israel e imponer su dominio. Goliat no era un guerrero común. Destacaba por su altura descomunal y una fuerza increíble. Vestido con una armadura reluciente que brillaba al sol, el gigante era una visión aterradora para quienes lo veían. Sus pasos pesados resonaban en los valles, y su voz de trueno lanzaba desafíos diarios al ejército de Israel. Los soldados israelitas, aunque estaban bien entrenados, estaban paralizados por el miedo. Cada mañana, cuando Goliat emergía del campamento filisteo, su presencia abrumadora aceleraba sus corazones y hacía temblar sus manos. Lo veían no solo como un adversario físico, sino como una montaña de terror aparentemente insuperable. En el campamento israelita, el ambiente era pesado y tenso. El rey Saúl, conocido por su valentía y habilidad en la batalla, tampoco podía ocultar su aprensión. Con cada día que pasaba sin que nadie aceptara el desafío de Goliat, la moral del ejército disminuía un poco más. La esperanza parecía desvanecerse en el cálido aire del desierto, y el desaliento se apoderaba de los corazones de los soldados. Los israelitas sabían que enfrentaban una amenaza real e inminente. Goliat no solo desafiaba la fuerza física de Israel, sino que también socavaba su confianza y fe. Se había convertido en un símbolo viviente del miedo que dominaba el campo de batalla. Los guerreros que antes enfrentaban a los enemigos sin dudarlo, ahora temblaban ante la idea de enfrentar al gigante. Goliat recorría el campo de batalla con una sonrisa burlona, seguro de su invencibilidad. Se burlaba de los soldados israelitas, llamándolos cobardes y retándolos a enviar un campeón para enfrentarlo. Su voz, llena de arrogancia, resonaba en los valles y colinas, y cada palabra era un golpe a la moral de los israelitas. Los soldados israelitas se reunían diariamente, discutiendo estrategias y buscando una solución al problema aparentemente insuperable. Sin embargo, cada vez que miraban a Goliat, el miedo se renovaba. Se sentían pequeños e impotentes frente a una amenaza tan grande. El gigante no era solo un obstáculo físico, sino también un adversario psicológico que dominaba sus pensamientos y sueños. Mientras tanto, el rey Saúl hacía todo lo posible para mantener viva la esperanza entre sus hombres. Sabía que el desaliento era tan peligroso como Goliat. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el miedo persistía. Cada mañana, cuando el gigante emergía para lanzar su desafío, la sensación de impotencia crecía en el campamento de Israel. Los días se convirtieron en semanas, y la sombra de Goliat se extendió aún más sobre el pueblo de Israel. Necesitaban un milagro, alguien con el coraje y la fe necesarios para enfrentar al gigante. Pero hasta ese momento, nadie se había atrevido a dar un paso adelante. El ejército de Israel estaba atrapado en un ciclo de miedo y desesperanza, esperando a un héroe que pudiera liberarlos de la opresión del gigante Goliat. En medio de esta atmósfera de tensión y desesperación, había un joven pastor llamado David. No era un guerrero como los soldados israelitas, pero en su aldea era conocido por su valentía y habilidad excepcional con la honda, un arma simple pero efectiva que usaba para proteger su rebaño de ovejas de los peligros del desierto. David, el hijo menor de Isaí, llevaba una vida sencilla cuidando las ovejas de su familia. Pasaba sus días en los campos, enfrentando leones y osos que amenazaban a su rebaño, siempre confiando en la protección divina y en la precisión de su honda. A pesar de su juventud, su fe en Dios era inquebrantable y su determinación, firme. Un día, Isaí llamó a David y le encomendó una misión importante: llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes estaban en el campamento militar israelita, en la línea del frente de la batalla contra los filisteos. David obedeció de inmediato, empacando panes, quesos y granos, y partió hacia el campamento con el corazón lleno de curiosidad y preocupación por sus hermanos.
Al llegar al campamento, David percibió de inmediato el clima de miedo y desánimo que permeaba el lugar. Los soldados, incluyendo a sus hermanos, estaban visiblemente afectados por la presencia de Goliat. Escuchó las historias sobre el gigante filisteo y cómo desafiaba diariamente al ejército de Israel, insultándolos y burlándose de su valentía. Lo que David vio y escuchó lo dejó perplejo. Mientras entregaba los alimentos, David no pudo evitar notar la tensión en los rostros de los soldados. Se acercó a sus hermanos y les preguntó sobre el gigante que había causado tanto terror. Le contaron sobre los 40 días de desafío constante de Goliat y cómo nadie había tenido el coraje de enfrentarlo. David, intrigado e indignado, comenzó a cuestionar por qué nadie se levantaba para defender el honor de Israel y de Dios. David recorrió el campamento, hablando con los soldados y preguntando qué se haría por el hombre que derrotara al gigante. Las respuestas que recibió estaban llenas de desprecio e incredulidad. Muchos lo miraban como si estuviera loco solo por pensar en enfrentar a Goliat. Algunos soldados se burlaron de él, y su propio hermano mayor, Eliab, se enfureció, acusándolo de ser presumido y curioso sin necesidad. A pesar del escepticismo y las burlas de los soldados, incluyendo a su hermano mayor, Eliab, David decidió actuar y se ofreció para enfrentar a Goliat. Esta decisión no fue tomada impulsivamente, sino con una profunda convicción de que Dios estaba con él. Al ver a su hermano menor acercarse con tanta determinación, Eliab no pudo ocultar su irritación. Reprendió a David, diciendo: ¿Por qué has venido acá? ¿A quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, has venido solo para ver la batalla. Eliab no podía comprender la valentía de David e interpretó sus acciones como arrogancia juvenil. Para él, David era solo un pastor de ovejas, sin lugar en un campo de batalla, mucho menos enfrentando a un gigante como Goliat. Sin embargo, David no se dejó afectar por las duras palabras de su hermano. Respondió con calma y firmeza, reafirmando su motivación pura y su deseo de defender el honor de Israel y de Dios. David sabía que su misión iba mucho más allá de demostrar su valentía personal. Estaba decidido a mostrar que la verdadera fuerza venía de la fe en Dios, no del tamaño o la fuerza física. Con esta convicción, se dirigió al rey Saúl y solicitó permiso para enfrentar a Goliat. Saúl, inicialmente incrédulo, miró al joven pastor y le preguntó: «¿No puedes luchar contra este filisteo? Eres aún joven, y él es un guerrero desde su juventud». Pero David estaba preparado para convencer al rey. Le contó a Saúl sobre sus experiencias como pastor, enfrentando leones y osos para proteger a sus ovejas. Con cada historia, demostraba no solo su habilidad, sino su fe inquebrantable. Le dijo al rey: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él y lo hería, y libraba la oveja de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la barba y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo». La confianza de David no era arrogancia, sino una fe profunda en que Dios, quien lo había protegido en el pasado, lo protegería nuevamente. Impresionado por la determinación y la fe de David, Saúl finalmente consintió y dijo: «Ve, y que el Señor esté contigo». Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero el joven no pudo moverse con ese peso. Decidió luchar con lo que conocía mejor, su honda y 5 piedras lisas elegidas del arroyo. Equipado solo con su fe y su habilidad, David se dirigió al campo de batalla para enfrentar al gigante que aterrorizaba a Israel. Mientras David avanzaba hacia el campo de batalla, los soldados lo observaban en silencio, algunos con esperanza renovada y otros con incredulidad. Cuando David se acercó a Goliat en el campo de batalla, no se dejó intimidar por el tamaño del gigante ni por sus amenazas arrogantes. Por el contrario, estaba armado con una confianza inquebrantable en Dios. Goliat, al ver al joven pastor acercarse, se burló y menospreció a David, diciendo: «¿Acaso soy yo perro, para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David por sus dioses. Goliat le dijo a David: «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David, con una valentía sorprendente y una fe inquebrantable, respondió al gigante con palabras que resonarían a través de los siglos. Él dijo: «Tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado».
Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Estas palabras de David fueron una declaración de su fe absoluta en Dios y de su creencia de que la victoria no vendría de armas o fuerza física, sino del poder del Señor. Al decir esto, David dejó claro que su confianza estaba en Dios y que la batalla era del Señor, no suya. Este enfrentamiento verbal mostró la diferencia entre los dos guerreros. Goliat confiaba en su fuerza y armas, mientras que David confiaba en Dios. Estas palabras resonaron por el valle, llenando los corazones de los israelitas de renovada esperanza y provocando risas entre los filisteos. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Goliat avanzó, confiado y amenazador, listo para aplastar al joven que se atrevía a desafiarlo. David, por su parte, corrió hacia el gigante, con su honda girando rápidamente. Con un movimiento ágil y preciso, David lanzó una piedra con su honda. La piedra cortó el aire y golpeó a Goliat directamente en la frente con una fuerza sorprendente. El gigante se detuvo, su expresión de arrogancia se transformó en shock, y luego cayó de bruces al suelo, derrotado. El silencio cayó sobre el campo de batalla mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. David no perdió tiempo. Corrió hacia Goliat, tomó la pesada espada del gigante, y con un movimiento decisivo, lo decapitó. La cabeza de Goliat, ahora separada de su cuerpo, era una prueba irrefutable de la victoria de David. Los filisteos, atónitos y aterrados, comenzaron a huir desesperadamente. Los israelitas, con sus esperanzas renovadas, gritaron de alegría y persiguieron a sus enemigos. La victoria de David no solo derrotó al enemigo físico, sino que también inspiró coraje y confianza en el ejército israelita, que persiguió a los filisteos en retirada. Cuando la piedra lanzada por David derribó a Goliat, parecía que el tiempo se detuvo por un momento. Todos los ojos estaban fijos en la figura gigantesca que ahora yacía inmóvil en el suelo. Pero esta quietud fue rápidamente rota por los gritos de júbilo de los israelitas. Los soldados israelitas, que antes temblaban de miedo, ahora se sentían invencibles. La valentía de David había despertado algo en ellos, una fe renovada que les recordaba que no estaban solos, Dios estaba con ellos. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, y podían respirar libres nuevamente. Miraron a David, un joven pastor sin armadura, sin espada, pero con una fe que superaba cualquier miedo, y sintieron que sus fuerzas se renovaban. Tan pronto como los filisteos se dieron cuenta de que Goliat había sido derrotado, el pánico se apoderó de ellos. El ejército que antes era arrogante y confiaba en su invencibilidad ahora se desmoronaba. Los filisteos comenzaron a retroceder, al principio de manera desorganizada, y pronto estaban en una huida desesperada, tratando de escapar de la ira de los israelitas. Los soldados israelitas, liderados por el ejemplo de David, se levantaron con un grito de guerra. La energía en el campo de batalla cambió drásticamente, lo que comenzó como una mañana de desesperanza se convirtió en una tarde de triunfo. Persiguieron a los filisteos, determinados a acabar de una vez por todas con la amenaza que se cernía sobre su pueblo. La persecución fue implacable, con los israelitas eliminando a muchos de los filisteos mientras huían y persiguiéndolos hasta las ciudades de Gate y Ecrón. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, fue una victoria espiritual y moral. Los israelitas, que habían estado tan abatidos y desmoralizados, ahora se sentían imbuidos de una nueva confianza. La historia de David y Goliat se extendió rápidamente de soldado a soldado y de aldea en aldea, propagando el mensaje de que con fe en Dios cualquier obstáculo podía ser superado. David, con su victoria, no solo derrotó al gigante Goliat, sino que también deshizo el poder psicológico que los filisteos tenían sobre Israel. Mostró a todos que la verdadera fuerza no viene de la espada ni de la lanza, sino de la confianza en Dios. Esta lección resonó profundamente entre el pueblo de Israel. Recordaron que, como siervos del Señor de los ejércitos, eran capaces de grandes hazañas. Desde ese día, David fue visto como más que un simple pastor. Se convirtió en un símbolo de coraje y fe. Su nombre fue celebrado en cantos e historias, y ganó el respeto y la admiración de todos, desde el más humilde campesino hasta el propio rey Saúl. La noticia de su hazaña no tardó en llegar a los rincones más alejados del reino, inspirando a todos a renovar su fe en Dios y a creer que, incluso ante los desafíos más aterradores, había esperanza y victoria para aquellos que confiaban en el Señor.
La historia de David enseña que la verdadera valentía proviene de la confianza en Dios y no de la fuerza física, destacando la importancia de enfrentar los desafíos con fe. Después de la impresionante victoria sobre Goliat, David no descansó en su camino de fe y servicio a Dios. Se convirtió en una figura central en la corte del rey Saúl, su nombre ahora conocido y reverenciado en todo el reino de Israel. David, incluso siendo joven, demostró sabiduría y humildad en todas sus acciones. No se dejó llevar por la fama o los elogios de los hombres, sino que continuó confiando plenamente en el Señor. Su amistad con Jonatán, hijo de Saúl, creció profundamente y ganó el respeto y la confianza de todos a su alrededor. Sin embargo, David pronto enfrentaría desafíos aún mayores. La envidia y el temor de Saúl aumentaban a medida que la gente cantaba sobre las victorias de David. Saúl, consciente de que David había sido ungido por Dios para sucederlo, comenzó a temerlo como un rival al trono. En un momento de paranoia, Saúl intentó matar a David con su lanza mientras él tocaba música para calmarlo. Pero David escapó milagrosamente, una vez más protegido por la mano de Dios. David, ahora un fugitivo, dejó el palacio de Saúl y comenzó una vida de exilio. Él y sus seguidores vagaron por las montañas y desiertos de Israel, siempre buscando refugio y protección. A pesar de las dificultades, David no perdió su fe. Sabía que Dios lo había elegido para un propósito mayor y confiaba en que el Señor lo guiaría y protegería en todo momento. Durante su exilio, David enfrentó muchos desafíos y pruebas. Tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl en más de una ocasión, pero siempre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor. En una ocasión, mientras Saúl dormía en una cueva, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero en su lugar cortó un pedazo de la capa de Saúl como prueba de que podría haberlo matado, pero eligió perdonarlo en cambio. Esto demostró no solo la valentía física de David, sino también su profunda reverencia por el Señor y su voluntad de seguir los caminos de la justicia y la misericordia. A lo largo de sus años de exilio, David se convirtió en un líder aún más fuerte y sabio. Atrajo a hombres leales y valientes que lo ayudaron a formar un ejército capaz y comprometido. Juntos, defendieron las fronteras de Israel contra invasores y protegieron a los débiles y oprimidos. David era conocido por su habilidad como guerrero, estratega y poeta, componiendo muchos de los salmos que todavía se leen y cantan hoy. David y Goliat siguen siendo un ejemplo de coraje y fe, recordando a las personas que pueden superar desafíos aparentemente insuperables confiando en Dios. Después de años de exilio y persecución por parte de Saúl, David finalmente alcanzó lo que Dios le había prometido desde joven, se convirtió en el rey de Israel. El camino de David hacia el trono no fue fácil. Enfrentó batallas, traiciones y pruebas que pusieron a prueba su fe y coraje. Sin embargo, en cada paso del camino, David permaneció fiel al Señor. Nunca olvidó lo que aprendió en aquel día en el valle de Elá, cuando confió en Dios para enfrentar a Goliat. Como rey, David no solo consolidó el reino de Israel, sino que también estableció justicia y paz entre su pueblo. Era conocido como un líder sabio y justo, que gobernaba con integridad y compasión. David también fue un hombre de música y adoración, componiendo muchos de los salmos que son parte integral de la adoración judía y cristiana hasta hoy. Sin embargo, la historia de David no estuvo libre de fallas. Cometió errores dolorosos a lo largo de su vida, como su involucramiento en el caso de Urías y Betsabé, que trajo consecuencias devastadoras para su familia y su reinado. Pero incluso en sus momentos más oscuros, David buscó el perdón y la orientación de Dios. El legado de David no reside solo en sus victorias militares o en su habilidad como gobernante. Es recordado como un hombre según el corazón de Dios, alguien que demostró el poder transformador de la fe y la confianza en el Señor. Su historia continúa inspirando generaciones, recordándonos que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos encontrar fuerza y coraje en nuestra fe. La historia de David y Goliat no es solo una narrativa antigua, es un mensaje atemporal de esperanza, perseverancia y confianza en Dios. Así como David enfrentó al gigante con una honda y una piedra, nosotros también podemos enfrentar nuestros propios Goliat, sean miedos, dudas o adversidades con la misma fe inquebrantable. David nos enseña que no es nuestra fuerza física la que determina nuestra victoria, sino nuestra fe y confianza en el poder de Dios que nos guía y fortalece en todas las batallas de la vida. Si esta historia te ha conmovido y deseas seguir aprendiendo valiosas lecciones de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos que traen inspiración y enseñanzas bíblicas para aplicar en tu vida diaria. Comparte este vídeo con amigos y familiares,
difundiendo el mensaje de coraje y fe que David nos enseña. Que la historia de David y Goliat continúe iluminando nuestros caminos, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos el poder transformador de la confianza en Dios. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga abundantemente.